El millonario abrió la puerta del oscuro almacén y se quedó helado ante la escena. Allí, en el suelo frío y sucio, su pequeña hija lloraba desconsolada. Entre sollozos murmuraba: «Ya no puedo comer más». En sus manos temblorosas apenas sostenía un cuenco con restos de comida, mientras la voz aguda de la madrastra retumbaba como un látigo: «¡Cómetelo todo ahora mismo!». Las lágrimas corrían por las mejillas de la niña. Su garganta se cerraba, incapaz de pronunciar otra palabra, y justo cuando el silencio parecía insoportable, la figura del padre apareció en la puerta, y todo cambió para siempre. Antes de comenzar, dime a qué hora y desde qué país estás viendo esta historia. En Salamanca, la primavera se desplegaba sobre las fachadas doradas y las callejuelas que desembocaban en la Plaza Mayor. Sin embargo, detrás de los muros de la Casa de las Conchas, el aire estaba detenido, como si el tiempo se negara a avanzar. Don Alejandro Valverde regresaba de un viaje de negocios inesperadamente. Había bajado del coche con paso firme, dejando que el eco de sus zapatos resonara en el patio interior cubierto de conchas de piedra. En su rostro se mezclaba el cansancio con una expectativa secreta. Al menos por un instante había imaginado que, al abrir la puerta, su hija Marina correría hacia él. El recuerdo de su difunta esposa seguía pesando como una sombra. Aquella mujer, con quien había compartido juventud y sueños, había muerto en un accidente del que él se culpaba todavía. En silencio había levantado un imperio inmobiliario, pero cada ladrillo le recordaba lo que había perdido. Intentaba llenar el vacío con trabajo, con viajes, con cuentas en orden. Sin embargo, sabía que ninguna riqueza borraba el silencio que habitaba su casa. Al dejar la maleta junto a la escalera, Alejandro escuchó sus propios pasos rebotar en el mármol frío. Ningún rastro de la risa de Marina, ningún abrazo espontáneo. Se quitó la chaqueta y la colocó con cuidado, como si ese gesto ordenado pudiera ocultar la punzada en su pecho. La quietud era tan intensa que incluso el tic-tac del reloj de pared parecía demasiado fuerte. Isabel Cortés apareció entonces desde el pasillo, con un vestido de tonos claros y una sonrisa medida. «Alejandro, qué sorpresa. No te esperábamos hasta el fin de semana». Su voz era melodiosa, suave como miel, pero con un trasfondo que solo se percibía cuando uno sabía escuchar. Él respondió con un gesto leve, evitando mostrar el desasosiego. «¿Y Marina?», preguntó, buscando con la mirada por encima del hombro de Isabel. La mujer se acercó con delicadeza y acarició su brazo. «Seguro está en su cuarto, leyendo. Ya sabes que a veces se encierra con sus cuadernos». Alejandro asintió, aunque algo dentro de él no terminaba de encajar. Había estado ausente varias semanas. Conocía bien la costumbre de su hija de correr hacia él, a pesar de su dificultad para hablar. Esta vez, ni un murmullo, ni un paso. Intentó convencerse de que el cansancio del viaje le jugaba una mala pasada. Caminó por el pasillo observando los retratos familiares. La mirada inocente de Marina, en las fotos, contrastaba con la falta de su presencia ahora. El recuerdo de cuando ella, aún pequeña, le entregaba un dibujo torpe pero lleno de color. Le arrancó un suspiro. Esa distancia entre lo que fue y lo que ahora vivía le oprimió el pecho. El atardecer cubría la ciudad con un velo dorado, pero en la casa la penumbra se espesaba. Alejandro abrió una ventana para dejar entrar aire fresco y oyó el bullicio de la ciudad. Músicos callejeros afinando guitarras, turistas dejando monedas sobre la mesa de una terraza, camareros retirando platos con el típico «gracias, caballero». Era un mundo vivo ahí afuera, y sin embargo, dentro de su propio hogar, todo parecía muerto. Se dirigió a la biblioteca, lugar que siempre había considerado refugio. Pasó la mano por el lomo de los libros, buscando calmarse con la textura familiar del cuero viejo. Intentaba convencer a su mente de que todo estaba bajo control, que Isabel cuidaba bien de Marina. Al fin y al cabo,
La mujer había demostrado simpatía frente a los vecinos y amabilidad en público. ¿Por qué dudar ahora? De pronto, un ruido metálico interrumpió sus pensamientos. Un golpe seco que provenía del jardín trasero. Alejandro se tensó. Miró a Isabel, pero ella parecía no haberlo escuchado. Se excusó con una sonrisa ligera. «Voy a cambiarme de ropa», y desapareció por el pasillo. Alejandro se quedó de pie, el corazón acelerado. Aquella vibración no era fruto del viento. Conocía bien los sonidos de la casa, y ese portazo no correspondía a ninguna ventana mal cerrada. El ruido se repitió, como el eco de una puerta pesada al cerrarse con fuerza. Se le erizó la piel. El silencio de la casa se rompe con un murmullo lejano. Casi un sollozo. ¿Es la voz de Marina? En el rincón más oscuro de la casa de las Conchas, el aire olía a humedad y a encierro. Alejandro avanzó con pasos contenidos hacia la puerta del viejo almacén, guiado por aquel ruido metálico que aún resonaba en su mente. El portón de madera, gastado por los años, dejaba escapar un murmullo ahogado. Se inclinó, conteniendo la respiración, y escuchó un sollozo frágil. Su corazón dio un vuelco, empujó la puerta de golpe y la escena lo paralizó. Marina, su hija, estaba encogida en el suelo, con las manos temblorosas, sujetando un cuenco con restos de comida fría. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, las mejillas enrojecidas por el miedo. Frente a ella, de pie, Isabel Cortés señalaba con el dedo la sopa derramada en el suelo. Su voz, cortante como un cuchillo, rebotaba en las paredes del almacén. «¡Cómetelo todo! ¿O prefieres pasar la noche aquí encerrada?» Marina intentó llevarse un trozo de pan duro a la boca, pero sus manos no respondían. Isabel chasqueó la lengua y empujó el cuenco con la punta de su zapato, derramando aún más líquido. «Eres una inútil. Hasta un cerdo comería más rápido». La niña se estremeció, sin levantar la vista del suelo. Alejandro sintió que la rabia le subía por la garganta, como un rugido contenido. «Basta, Isabel». Su voz tronó en la penumbra. La mujer se giró con brusquedad, sorprendida. Por un instante su máscara se quebró, pero pronto recuperó el control. Fingió debilidad, apoyando una mano sobre su vientre. «Alejandro, me has asustado. Yo solo quería que la niña comiera. No entiendes lo difícil que es con mi estado». Alejandro frunció el ceño. «¿Tu estado?» Ella desvió la mirada y musitó con un tono calculado. «Estoy embarazada. 2 meses». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un velo incómodo. Alejandro apretó los puños, incapaz de responder de inmediato. El eco de la revelación lo aturdió. ¿Un hijo en camino? ¿Era cierto o solo una maniobra para encubrir su crueldad? Marina, mientras tanto, seguía en el suelo. Sus labios temblaban, incapaces de articular un sonido. Lentamente, con un dedo frágil, dibujó en el polvo una palabra: «ayuda». Alejandro lo vio y un nudo le apretó la garganta. Su hija, aquella niña que no podía expresarse con voz, había encontrado la forma de clamar por auxilio. Con un gesto brusco, se inclinó y la levantó en brazos. Marina se aferró a su cuello, escondiendo el rostro en su hombro. Su cuerpo era puro temblor. Isabel dio un paso adelante, pero Alejandro la detuvo con una mirada dura. «No vuelvas a hablarle así. Nunca más». La mujer bajó la vista, fingiendo lágrimas que no brotaban. Al salir del almacén, Alejandro sintió que el aire fresco de la tarde le golpeaba el rostro. Caminó con su hija en brazos hasta la cocina, intentando tranquilizarla. Allí, colocó a Marina en una silla y acarició su cabello enredado. «Ya estás conmigo, pequeña. Nada te va a pasar». Ella levantó los ojos brillantes
y aunque no pudo pronunciar palabra, la chispa de esperanza titiló en su mirada. Isabel apareció poco después, llevando una bandeja con fruta cortada. He sido impaciente, lo reconozco. Es que las hormonas... Ya sabes cómo somos las mujeres en este estado. Alejandro no respondió. Se limitó a observar cómo Marina apartaba los trozos de manzana sin tocarlos. Durante la cena, el ambiente estuvo cargado de tensión. Isabel sonreía y acariciaba el cabello de la niña como si nada hubiera ocurrido. Pero Marina bajaba la cabeza cada vez que la mano de su madrastra se acercaba. Alejandro, con el tenedor inmóvil, tragaba los bocados con dificultad. Cada chasquido de cubiertos contra la porcelana sonaba como un golpe en el silencio. Clara Jiménez, la joven empleada de la casa, recogía los platos en silencio. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro por un instante. En ellos brillaba un destello de preocupación, pero rápidamente volvió la vista al fregadero, consciente de que cualquier palabra imprudente podía costarle el trabajo. Cuando la cena terminó, Isabel se apoyó en el hombro de Alejandro. No quiero que malinterpretes nada, solo deseo la paz en esta casa. Él se apartó suavemente, sin decir palabra. El eco de aquella súplica muda escrita en el polvo lo acompañaba como una campana interior. Esa noche, después de acostar a Marina en su habitación, Alejandro se quedó un largo rato apoyado en la puerta. La lámpara amarilla iluminaba el rostro cansado de la niña. Sus párpados caían lentamente, pero aún en sueño su gesto era de miedo. Alejandro apretó el marco de la puerta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Horas más tarde, mientras intentaba leer en su estudio, escuchó un crujido en el pasillo. Se levantó y avanzó despacio. Su respiración se cortó al ver a Isabel arrastrando suavemente a Marina por la mano. La niña caminaba cabizbaja, con los pies arrastrando, rumbo de nuevo hacia el viejo almacén. Alejandro se quedó inmóvil, con la sangre helada. Quiso intervenir, pero un temor extraño lo detuvo. ¿Y si Isabel giraba la situación contra él? ¿Y si no lograba probar nada? La puerta del almacén se cerró con un chirrido seco, dejando tras de sí un silencio insoportable. Alejandro apoyó la frente en la pared, sintiéndose cobarde, sintiendo que había fallado otra vez. El silencio de la casa se rompe con un murmullo lejano. Casi un sollozo. ¿Es la voz de Marina? El sol comenzaba a caer sobre la plaza mayor de Salamanca, tiñendo de oro las fachadas y llenando de vida las terrazas de café. Los camareros se movían de mesa en mesa con bandejas repletas de tazas y copas, mientras los turistas levantaban sus cámaras para capturar el instante. En medio de aquel bullicio, Alejandro Valverde se sentó en una de las terrazas, intentando refugiarse en el aroma intenso de un café recién hecho. Pero su mente no encontraba reposo. Las imágenes del almacén seguían persiguiéndolo. Marina encogida en el suelo, la palabra ayuda, escrita con un dedo tembloroso. Alejandro se pasó una mano por la frente y respiró hondo. La culpa lo mordía en silencio. Había vuelto de viaje con la ilusión de reencontrarse con su hija, y lo que había hallado era un abismo de miedo. Se preguntaba cómo no había visto antes lo que ocurría dentro de su propia casa. Mientras revolvía distraídamente el café, una voz infantil lo sacó de sus pensamientos. «Señor, ¿compra un número de la lotería?» Levantó la vista y se encontró con una niña de unos 12 años. Llevaba un vestido sencillo y un chal deshilachado, y en las manos sostenía un abanico de boletos arrugados. Sus ojos eran oscuros, grandes, llenos de una viveza que le resultó extrañamente familiar. Alejandro negó al principio con un gesto, como quien rechaza un ofrecimiento automático. Pero cuando la niña insistió, inclinando apenas la cabeza, algo en su rostro le detuvo la mano. Había un parecido indefinible, un eco lejano que le sacudió el corazón. «Dame uno», dijo finalmente, sacando unas monedas del bolsillo. La niña sonrió agradecida y le tendió un boleto. Mientras él buscaba el cambio, ella sacó del bolsillo de su chal un pedazo de papel doblado.
Era una fotografía gastada por los años. Alejandro la miró y sintió que el aire se detenía. En la imagen aparecía una mujer joven abrazando a un hombre. Y aquel hombre era él mismo. 20 años atrás. La niña observó su reacción con atención. Mi madre siempre guardó esta foto, susurró. Ella decía que mi padre vivía aquí, en Salamanca. Alejandro se quedó helado. El café temblaba en la taza entre sus manos. Intentó decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La figura de la mujer en la foto regresó a su memoria. Un amor de juventud que había desaparecido de su vida de manera abrupta, sin despedidas. Nunca supo que había quedado un rastro tan profundo. En ese momento, una voz conocida interrumpió la tensión. Don Alejandro. Era doña Mercedes Ruiz, su vecina de la calle contigua. Llevaba una bolsa con pan recién horneado y saludaba con la cordialidad de siempre. ¡Qué alegría verle por aquí! Y qué suerte tiene con Isabel, siempre tan atenta, tan bien valorada en el vecindario. Alejandro forzó una sonrisa, agradeciendo sus palabras. Doña Mercedes no percibió el nudo que le apretaba la garganta y continuó su camino. La niña, en cambio, se mantenía de pie frente a él, con la fotografía extendida entre los dedos. ¿Cómo te llamas?, preguntó Alejandro. Al fin, Inés Herrera respondió con voz firme, aunque en sus ojos asomaba un brillo nervioso. Mi madre me habló de usted antes de morir. Me dijo que un día lo encontraría. Alejandro bajó la mirada hacia el boleto de lotería y luego hacia la foto. El parecido en los rasgos de la niña se volvía más evidente cuanto más la observaba. La forma de la nariz, el gesto de la boca, incluso la manera de sostener la mirada. Su pecho se llenó de una mezcla de desconcierto y miedo. Durante unos segundos, la plaza entera desapareció para él. Ya no escuchaba las guitarras de los músicos ni las risas de los turistas. Solo veía a Inés, de pie frente a él, como un espejo inesperado de su propio pasado. Inés apretó los labios y dio un paso más cerca. No busco dinero, señor. Solo quiero saber si es verdad. Alejandro tragó saliva, con la mente dando vueltas. No podía responder a la ligera. La posibilidad de que aquella niña fuera su hija perdida lo desbordaba. Miró otra vez la foto. Él, 20 años más joven, sonriente al lado de aquella mujer que había sido su ilusión y que desapareció sin dejar huella. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor desbocado. Intentó serenarse, pero el temblor en su mano lo delataba. El corazón de Alejandro late desbocado. ¿Acaso frente a él está su propia hija perdida? El atardecer pintaba de naranja los muros de la ciudad, mientras Alejandro caminaba inquieto por el patio interior de la Casa de las Conchas. La fotografía de Inés ardía todavía en su bolsillo, como una prueba que no se atrevía a mirar demasiado tiempo. ¿Y si era verdad? ¿Y si aquella niña era fruto de un pasado que había querido olvidar? Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro y reconocía en él gestos familiares, como un eco que lo perseguía. Esa tarde decidió dar un paseo con Marina, intentando encontrar un respiro en medio de la confusión. La llevó hasta el huerto de Calixto y Melibea, aquel jardín colgado sobre la muralla desde donde se veía el río Tormes. Los cerezos estaban en flor y las parejas paseaban de la mano, mientras los turistas hacían fotos a las esculturas románticas. Marina, tímida, se sentó bajo un árbol con su cuaderno de dibujo. Alejandro se mantuvo a cierta distancia, observando cómo su hija movía el lápiz con concentración. Su silencio habitual se había vuelto más denso desde la última vez en el almacén. De vez en cuando levantaba la vista y miraba alrededor como temiendo que alguien la sorprendiera. Cuando terminó, cerró el cuaderno de golpe, pero Alejandro lo alcanzó antes de que pudiera guardarlo. En la página aparecía una puerta cerrada, pintada con lápiz rojo. Encima, con letras torpes, se leía una sola palabra: ayuda. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
La misma súplica muda, repetida ahora con mayor claridad. Se arrodilló junto a ella y tomó sus manos pequeñas. No estás sola, Marina. Te lo prometo. Ella lo miró con los ojos húmedos, incapaz de pronunciar palabra, pero sus dedos se aferraron con fuerza a los de su padre. Cuando regresaron a casa, Isabel los esperaba en el zaguán. Su sonrisa era impecable, como siempre que había testigos alrededor. Al ver el cuaderno en las manos de Alejandro, arqueó una ceja. Los niños dibujan tantas tonterías, ¿no crees? No conviene darles demasiada importancia. Alejandro la sostuvo con la mirada, sin responder. Más tarde, en la cocina, Clara Jiménez limpiaba la mesa en silencio. Alejandro notó que ella miraba de reojo el cuaderno, como si reconociera en él algo que no se atrevía a decir. Pensó en preguntarle, pero Isabel apareció de inmediato con una bandeja de pasteles para la merienda. El aire se tensó. En privado, Alejandro intentó confrontar a Isabel. No toleraré que Marina viva con miedo. Ella, sin perder la compostura, se llevó una mano al vientre y respondió con voz melosa. Deberías pensar en el hijo que espero. Tu desconfianza solo traerá desgracias a esta casa. Su frase cayó como una amenaza disfrazada. Alejandro sintió la rabia subirle a la garganta. Isabel, viendo que él permanecía en silencio, se inclinó hacia él y susurró con veneno. Si hablas más, perderás todo lo que amas. Después, se giró con una sonrisa fingida y salió al patio, como si nada hubiera ocurrido. Aquella noche, Alejandro se encerró en su despacho. Abrió el cuaderno de Marina y lo dejó sobre la mesa, junto a la foto arrugada de Inés. 2 pruebas diferentes, 2 gritos que se encontraban en su conciencia. La imagen de su hija en el jardín, dibujando con manos temblorosas, lo golpeaba con fuerza, y la sonrisa de Inés en la Plaza Mayor, sosteniendo aquella fotografía, no le dejaba dormir. Se llevó las manos al rostro y susurró. No puedo callar más. Nawan. Alejandro cierra la puerta de su despacho con fuerza, sosteniendo el dibujo de Marina en sus manos, y murmura. No puedo callar más. La mañana amaneció gris en Salamanca, con nubes pesadas sobre la ciudad dorada. El edificio de la Audiencia Provincial se alzaba solemne en la Plaza de Colón, sus muros de piedra imponiendo un silencio respetuoso entre quienes esperaban a la entrada. Alejandro llegó temprano, vestido con un traje oscuro. A su lado, Marina caminaba cabizbaja, sujetando entre las manos un folio doblado con un dibujo. Inés también estaba allí, acompañada por doña Mercedes, que le ofrecía palabras de aliento. El corazón de Alejandro latía como si fuese a romperle el pecho. Dentro, la sala se llenó pronto de murmullos apagados. La jueza Carmen Salazar presidía con gesto sereno, observando a cada uno con ojos firmes. A su derecha, el abogado Javier Ortega preparaba carpetas y documentos. A la izquierda, Isabel Cortés apareció impecable, con un vestido sobrio y la mirada desafiante. Tras ella, Rodrigo Montalbán, el abogado contratado, desplegaba un fajo de informes médicos, y el doctor Fermín Aguilar ocupaba un asiento reservado, dispuesto a declarar que la niña padecía un trastorno psicológico. La sesión comenzó. Rodrigo habló primero, con voz mesurada. Su señoría, mi clienta se encuentra en avanzado estado de gestación y ha cargado sobre sus hombros la crianza de Marina. La niña muestra claros síntomas de aislamiento, incapacidad de comunicación y conductas autodestructivas. Lo que aquí vemos es una enfermedad, no un abuso. Isabel asentía, llevando teatralmente la mano a su vientre, como si protegiera una vida inexistente. El abogado Ortega se levantó entonces. Su voz era grave, pero sin necesidad de alzarla imponía respeto. Con todo el respeto, su señoría, lo que tenemos aquí no es un trastorno, sino el testimonio silencioso de una niña. Caminó hacia la mesa de pruebas y levantó el dibujo de Marina, una puerta cerrada, y la palabra ayuda, escrita con trazo torpe, pero decidido.
El papel crujió en la sala y un murmullo recorrió al público. La jueza Salazar observó detenidamente el dibujo y luego se inclinó hacia Marina. ¿Es tuyo, hija? La niña asintió en silencio y con manos temblorosas deslizó otro folio. Era el que había guardado con tanto recelo. Un almacén sombrío, una figura femenina con un vestido rojo y un candado enorme en la puerta. Sus ojos, húmedos, se clavaron en los de su padre. Alejandro se levantó sin poder contenerse. Señoría, esta niña ha sido maltratada en su propia casa. Y no solo ella. Se volvió hacia el público. Hay otra verdad que no puedo callar más. Hizo una seña, y entonces Inés se adelantó. La niña respiraba agitada, pero con coraje sacó de su bolsillo la vieja fotografía y la mostró en alto. Esta es mi madre, y este hombre a su lado es él, Alejandro Valverde, mi padre. Un silencio pesado cayó en la sala. Todos los ojos se posaron en Alejandro, que sentía cómo las fuerzas lo abandonaban. Aún así, dio un paso adelante, abrazando a las dos niñas a la vez. Sí, son mi familia, y no permitiré que vivan un día más en la oscuridad. Not. Isabel golpeó la mesa con furia, olvidando su máscara. Rodrigo intentó calmarla, pero la jueza levantó la mano imponiendo silencio. La inspectora Morales, que hasta entonces había permanecido en la segunda fila, se levantó y entregó a la jueza un dispositivo con grabaciones de audio. La voz de Isabel, insultando a Marina, llamándola inútil y amenazándola con encerrarla. Al escucharse en la sala, varios asistentes bajaron la cabeza con indignación. El doctor Aguilar, llamado a testificar, intentó justificar su informe, pero el abogado Ortega lo acorraló con preguntas directas. ¿Ha visto alguna vez a la niña en persona? El hombre dudó. No, solo me basé en las descripciones de la señora Cortés. La jueza arqueó las cejas. Entonces su informe carece de valor. El ambiente se volvió más intenso. Doña Mercedes pidió hablar como vecina, contando que muchas veces escuchó llantos apagados en la casa, aunque Isabel siempre los excusaba como terapias especiales. Y Clara Jiménez, la empleada, se levantó entre lágrimas. Yo la vi encerrada 3 días seguidos. Tenía miedo de perder mi trabajo. Pero ya no puedo callar más. La jueza guardó silencio unos segundos, mientras la tensión se podía cortar con un cuchillo. Entonces se inclinó hacia Marina. Hija, ¿quieres decir algo más? La niña levantó despacio su papel y escribió con letra insegura. Confío en mi padre. Alejandro se inclinó hacia ella, con lágrimas asomando en los ojos. El abogado Ortega cerró su alegato con voz firme. No hablamos solo de pruebas. Hablamos de humanidad. Estas niñas merecen un hogar sin oscuridad. En la sala, la respiración era unánime, contenida. La jueza golpeó suavemente el mazo. El tribunal deliberará, pero anticipo que la protección de estas menores será inmediata. Isabel se levantó de golpe, roja de ira, y gritó. Esto no se quedará así. Rodrigo intentó detenerla, pero la jueza ordenó a los agentes de sala que la mantuvieran bajo control. Alejandro, por su parte, abrazaba con fuerza a Marina e Inés, sintiendo que, pese al miedo, había cruzado la línea de no retorno. Isabel, acorralada, grita en plena sala. Si yo caigo, tú también perderás todo, Alejandro. La sentencia de la audiencia provincial trajo un alivio inmediato. Alejandro obtuvo la custodia plena de Marina e Inés, mientras Isabel debía alejarse de ellas. Al salir del tribunal, el aire frío de primavera en Salamanca se sintió como una nueva vida. Los días siguientes fueron distintos. La casa, antes llena de miedo, comenzó a llenarse de gestos sencillos. Clara seguía trabajando con serenidad. Doña Mercedes pasaba con dulces y palabras de aliento, y Alejandro acompañaba a sus hijas al colegio.
descubriendo que la rutina también podía ser un regalo. Con Marina aprendía signos por las noches, torpe al principio, pero feliz de verla sonreír cada vez que corregía sus manos. Inés aportaba vitalidad, contando historias de su madre y pintando de colores los pasillos que antes estaban en silencio. Llegó la Semana Santa. Las calles de Salamanca se llenaron de incienso y pasos procesionales. En la Plaza Mayor, entre tambores y velas, Alejandro abrazó a sus hijas. Marina levantó un cuaderno y escribió: «Te quiero, papá». Inés añadió debajo: «Yo también». Alejandro las rodeó con los brazos, sintiendo que, al fin, la oscuridad quedaba atrás. De regreso a casa colgó 2 recuerdos: el dibujo de Marina con la palabra ayuda y la foto que Inés había traído. 2 símbolos de lo que habían vivido, ahora convertidos en luz. Esa noche, en la mesa sencilla de la cocina, alzó su copa y sonrió. Brindemos por lo que tenemos. Un hogar sin miedo. En medio del bullicio de la Semana Santa, Marina hizo un gesto claro con las manos. «Estoy segura». Alejandro respondió en el mismo lenguaje: «Yo también». En la calma de aquella última noche, después de tantas lágrimas y silencios, quedó grabada una imagen: un padre que aprendió a escuchar con el corazón y 2 hijas que al fin pudieron sentirse seguras en sus propios pasos. Salamanca seguía con sus procesiones de Semana Santa, con incienso y tambores. Pero dentro de la Casa de las Conchas se encendió otra clase de luz, la de un hogar sin miedo. Queridos oyentes, si esta historia les ha conmovido, escriban un 1 en los comentarios. Y si creen que algo se podría mejorar o no les ha llegado del todo, dejen un 0. Vuestras voces son parte de este camino compartido. La lección que nos deja es clara y sencilla. El amor, cuando es auténtico, tiene fuerza para reparar lo que parecía roto. Redimir los errores del pasado no borra el dolor, pero abre un camino nuevo donde el cariño se convierte en cimiento. Una familia no se mide en riquezas ni en títulos, sino en la certeza de saber que nadie duerme con miedo. Como una lámpara encendida en la ventana en medio de la noche, un solo gesto de ternura puede alumbrar la ruta más oscura y guiar a quienes creían haber perdido toda esperanza. En la vida real, quizá no enfrentemos juicios ni grandes revelaciones, pero sí tenemos cada día la oportunidad de tender la mano, de escuchar, de dar un lugar en nuestra mesa. Y esa oportunidad, por pequeña que parezca, cambia destinos enteros. Al final, lo que permanece no son los negocios, ni el orgullo, ni las apariencias. Lo que verdaderamente nos sostiene es la familia, la confianza recuperada, la certeza de que alguien nos espera en casa. Por eso merece la pena detenerse, aunque sea un momento, para pensar en quienes tenemos cerca y preguntarnos: ¿les hemos hecho sentir seguros, amados, protegidos? Si esta historia ha tocado vuestro corazón, compartidla con alguien a quien queráis recordar que nunca está solo. Tal vez, con ese gesto, encendamos más luces en las casas de nuestra gente. Porque la felicidad no se encuentra en vivir para uno mismo, sino en aprender a vivir para los demás.